Mire, ¿es así la economía argentina? Bueno, en la economía argentina por supuesto que hay problemas que llevan tiempo. Desde el año 2018 el país entró en una situación de crisis macroeconómica y a eso le tocó la pandemia. Ahí, bueno, esa cabeza revela, es una cabeza que está sufriendo. La economía argentina ha sufrido por mucho tiempo. Hoy en día estamos viendo una dinámica en donde la economía se va recuperando de una forma con ciertas heterogeneidades. Hay sectores que están creciendo, otros que requieren de más acercamiento social, que en el contexto de la pandemia siguen cayendo, y uno a uno hay que ir resolviendo en tiempo y forma los distintos problemas que tiene la economía argentina. Está viniendo de la Quinta Olivo. ¿Qué fue tan urgente? Lo llamó Alberto Fernández. No, bueno, con el presidente tenemos muchos encuentros todas las semanas. Hoy tuvimos una agenda importante durante el día, por la mañana reunión con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Mañana reunión con los empresarios en el contexto de coordinar políticas de precios y salarios que acompañen al programa macroeconómico para poder poner a Argentina en el sendero de reducción de la inflación, del crecimiento económico sostenido, con crecimiento también del poder adquisitivo del salario. ¿Va a haber control de precios? Bueno, la economía argentina hoy tiene ciertos precios que se enmarcan en un esquema de política de precios que busca ir coordinando y resolviendo parte de los problemas de coordinación de la economía argentina, políticas de precios cuidados, por ejemplo. Eso es una parte que no es la parte central del programa macroeconómico y para reducir la inflación, pero es una parte necesaria en un contexto en el cual la economía está resolviendo sus distintas inconsistencias ¿Y macroeconómicas. quién va a controlar los precios? Porque hoy los movimientos sociales dijeron que el Estado los había habilitado para controlar los precios. Eso generó mucho ruido, ¿no? No, el trabajo las políticas de precios cuidados y demás, lo lleva adelante el gobierno, la Secretaría de Comercio en particular. O sea, ¿usted miente eso de que los movimientos sociales van a ser los que controlen los precios? Claramente los que llevan a cabo esta tarea es el gobierno, en particular la Secretaría de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hay mucho, bueno, mañana se reúnen con los empresarios, importantes empresarios. Bueno, usted dialoga, ¿no? Ellos dicen, bueno, mirá, es medio complicado bajar los precios en una economía que tiene mucho desequilibrio macroeconomómico. Y de alguna manera le tiran, bueno, si no hay un plan que vaya a coordinar para que baje los precios, va a ser muy difícil que alguien diga, el precio sale de esto y tiene que cobrar esto. Bien, primero, pongamos las cosas en perspectiva. Sí. En el año 2020 la inflación se redujo alrededor de 18 puntos porcentuales con respecto a lo que fue... Con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, pero también en un contexto de pandemia en el cual aumentó mucho el déficit fiscal, se había dañado mucho a las finanzas públicas de Argentina y no había crédito, y hubo que recurrir a la emisión monetaria en una medida mucho mayor que lo que se anticipaba antes de la pandemia, y en ese contexto la inflación se redujo 18 puntos. Si recordás los pronósticos del mercado al principio del año, se hablaba de 50-60% de inflación, e inclusive muchos de esos pronósticos crecieron en la pandemia. Inclusive se llegó a hablar de un estallido inflacionario en la pandemia. Para este año, claramente hay un plan. El corazón de ese plan es la Ley de Presupuesto 2021, que establece las prioridades de política pública, cómo se usan los recursos del Estado y cómo se va a ir ordenando la economía. Pero no le creen. Depende, ¿quién no cree? Hoy nosotros tenemos... Le digo porque las proyecciones privadas hablan de 50, o sea, no tienen nada que ver con el presupuesto. Pero como te digo, el año pasado hablaban de 50 y 60, nosotros decíamos la inflación va a estar entre 33 y 40% y terminó en 36,1%, ¿sí? Es lógico en un contexto tan complejo para pronosticar que haya tantos problemas para pronosticar. Le pasó a los mismos participantes de mercado con el gobierno anterior. Todos los años subestimaron la inflación. ¿Okay? Nosotros tenemos un plan definido del cual la política fiscal es una parte, la política monetaria que es consistente con la fiscal es otra parte, la política cambiaria es otra parte, y para que esto que es factible, que es ir reduciendo la inflación en aproximadamente 5 puntos porcentuales, se pueda efectivamente lograr, es muy importante la gestión del Estado en la coordinación de expectativas, en lo que son las políticas de precios, las políticas de salarios que acompañen a un esquema de poner orden en la economía. Las expectativas son inflación, o sea, porque está bien, es cierto esos números, pero si uno analiza los últimos meses, creo que a partir de octubre subimos al escalón del 3,
En diciembre subimos al escalón del 4, ahora, mañana ¿cuánto va a dar la inflación? Bueno, eso lo anuncia el INDEC, pero está claro que Ahí en torno, un poquito abajo de 4. la inflación en los últimos 3 meses del 2020 y en el primer Sí. mes y en la primera parte del 2021 refleja factores que no son factores que deberían estar presentes a lo largo de todo el año. Por ejemplo, la política cambiaria. Nosotros tenemos un objetivo de depreciación del tipo de cambio, que es alrededor del 24% en el año, y una parte importante se concentra en la primera parte del año. En el mes de enero fue de 3,7% la tasa de depreciación mensual, y en el mes de febrero está bajando, pero eso tiene que ver con una elección de la política económica. Y hay factores como los precios internacionales. Pensá, Marcelo, lo que pasa en la pandemia en el mundo. En la pandemia, ¿qué ocurre? Se demandan más alimentos, se demandan menos servicios, porque hay una pandemia, la gente no va al cine, no va al teatro, consume alimentos. Eso generó inflación de los commodities a nivel internacional. Eso también repercutió en la Argentina. Y además fuimos relajando ciertas regulaciones al final del 2020 para buscar ciertos equilibrios, para buscar que las empresas también enfrenten precios que son razonables desde el punto de vista de los incentivos para invertir. ¿La culpa tiene el campo entonces? No es una cuestión de echar culpas. Pero la fue un principal... discurso del gobierno de los últimos 10 días, ¿no? A ver, primero, el campo está enfrentando un shock que es positivo para la economía, que es que aumentaron los precios de aquello que Argentina produce y le vende al mundo. Lo que es muy importante es que ese shock no sea regresivo, que no beneficie a unos pocos y perjudique a muchos. Y esa es la dirección en la que nosotros hemos ido trabajando para buscar eso. Siempre lo mejor es tener acuerdos que permitan que toda la sociedad se pueda beneficiar, o al menos que no haya una gran parte de la sociedad que se perjudique del impacto de los precios internacionales. Eso es lo que buscamos. Después el gobierno cuenta con los distintos instrumentos para lidiar con esta situación. Pero sí, tengamos en cuenta que la inflación es un problema que es principalmente macroeconómico, que por supuesto que en un país que ha tenido una historia inflacionaria compleja, genera prácticas, genera comportamientos adaptativos que le dan persistencia al fenómeno, genera comportamientos que hacen que la coordinación sea una cuestión clave en la cual el Estado juega un rol. Ministro, digamos, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, lograron controlar la inflación. ¿Por qué Argentina no? ¿Por qué Argentina no puede? Y está bien, usted dice, bajamos 5 puntos. Igual en esa hipótesis, ojalá se dé, porque todos queremos bajar la inflación, seguimos con una tasa de inflación altísima. ¿Por qué Argentina? Digamos, después vamos a hablar con el Cachano, que seguro dice, el gasto público de política fiscal es un desastre. Bueno, ¿por qué no lo ha logrado? Porque no ha resuelto por mucho tiempo sus problemas macroeconómicos, ¿sí? Vamos a ver cada parte de esto. Primero, si vos mirás la dinámica de las exportaciones del país, prácticamente han quedado estancadas por mucho tiempo. Esto es un problema. Un país que crece es un país en donde las importaciones crecen. Si no crecen las exportaciones, empieza a haber tensiones sobre la balanza de pagos, empiezan a faltar los dólares. Cuando faltan los dólares, eso pone presiones sobre el tipo de cambio. Y cuando hay una depreciación del tipo de cambio, eso se traslada a la inflación. Si del otro lado de la ecuación le agregás los problemas fiscales, que hemos tenido déficits fiscales recurrentes por mucho tiempo, a veces financiados con deuda, a veces financiados con emisión, completamos una figura que es compleja para los precios, ¿sí? Vamos emitiendo pesos recurrentemente en un contexto que no aumentan los dólares y eso pone presión sobre el tipo de cambio. ¿La emisión monetaria es uno de los factores que genera inflación? Y en parte, en un país que no experimenta un aumento de las divisas que genera, pone presión sobre el tipo de cambio. Por eso hay que ir resolviéndolo. Ahora, hay que ir resolviéndolo de una forma que sea consistente con la recuperación de la actividad económica. El país necesita ir poniendo las cuentas fiscales en orden. Hay que ir reduciendo el déficit fiscal, pero hay que hacerlo respetando el hecho que al mismo tiempo el Estado tiene que jugar un rol contracíclico, tiene que jugar un rol para propiciar la recuperación económica. Eso pone un límite a la velocidad a la cual se resuelven los distintos desequilibrios de la economía y por lo tanto pone un límite a la velocidad a la cual se puede ir reduciendo la inflación. Le decía lo de emisión porque bueno, ayer creo que habló en la Universidad de Tucumán y habló que uno de los factores, y eso fue la gran noticia, porque mucha gente del frente de todo, digamos, el espacio político que usted trabaja, considera que la emisión no genera inflación. A ver, primero, esa noticia no es noticia porque hay un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación
que se aprobó No, pero durante que el lo año haya dicho 2020. usted, No, pero no ese vio la presupuesto repercusión que justamente, tuvo. no, pero ese es un principio que está muy definido. Nosotros basamos la política macroeconómica, en particular la política fiscal, en dos principios. Por un lado, el Estado redefiniendo cómo invierte los recursos, invirtiendo más en inversión pública, infraestructura, vivienda, educación pública, salud, innovación y desarrollo, ciencia, todo aquello que nos va a ayudar a recuperarnos en lo inmediato y a generar mayor capacidad productiva en el mediano plazo. Por otro lado, o sea, eso por un lado, y ahí el Estado tiene un rol contracíclico, aumenta la inversión del Estado en la economía, lo cual en parte es posible por la reestructuración de la deuda que se hizo, que disminuye fuertemente la carga de intereses que enfrenta el Estado. Por otro lado, decimos, hay que ir poniendo las cuentas en orden, hay que ir reduciendo año a año el financiamiento que hace el Banco Central del Tesoro. Eso es una política que hemos definido desde el gobierno y que el Congreso de la Nación ha acompañado. ¿Usted lo que quiere decir es que hay que ser medianamente serio para resolver los problemas? Hay que ser pragmáticos como país y sí, tenemos que actuar de forma razonable, hay que tener un orden y hay que respetar las velocidades a las cuales se pueden resolver los problemas. Le decía esto porque en las últimas semanas, a raíz de algunos hechos también vinculados a la negociación de YPF y demás, se instaló, dice, bueno, en el gobierno hay una lucha entre aquellos que quieren hacer algo más o menos normal, resolver ahora el problema con el Fondo Monetario, porque viene el vencimiento del Club de París, y otros que dicen queremos volver a vivir con lo nuestro, pues no nos conviene hacer un acuerdo con el fondo este año, pues es un año electoral y van a pedir ajustes y vamos a perder la elección. ¿Cuánto le debemos al Fondo Monetario Internacional? 54.000. Bueno, el gobierno anterior tomó un préstamo de alrededor de 55.000, Sí, de los cuales 45.000. Sí, correcto. ¿Sí? ¿En qué momento pasó eso? Con Macri. ¿Y para qué se usó esa plata? No sé, parte se fugó y parte se intentó recomponer reserva, pero no pasó. Fíjate lo que nos pasa. Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país con 45.000 millones de dólares. No quedó nada. Ahora hay que resolver este problema. Hay que hacerlo con responsabilidad. Hay que hacerlo siempre mirando, teniendo el criterio de que primero que todo está la gente. Y eso es lo que es sano para Argentina. Apuntar a resolver un problema que se creó de una forma irresponsable por el gobierno anterior, que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad, no involucrando al Congreso, y ahora es nuestra misión poder resolver esto y poder dejar a la Argentina un horizonte financiero despejado y tener condiciones para que se profundice la recuperación económica. Es decir, entre acuerdo o vivir con lo nuestro, el acuerdo. Lo que Argentina necesita es ir resolviendo uno a uno sus problemas. Con los bonistas privados, con los acreedores privados hicimos lo mismo. Dijimos, acá hay un problema de deuda insostenible, busquemos resolver esto con responsabilidad. No yendo al choque, en primera instancia tratemos de tener un proceso ordenado. Por supuesto que si no se hubiesen aceptado las restricciones que enfrentaba Argentina, bueno, hubiese habido una negociación de otro tipo. Pero se pudo resolver de una forma ordenada. El país logró tener un alivio de la deuda de 37.000 millones de dólares en un periodo de 10 años con respecto a lo que estaba programado. No va a haber ningún juicio, hubo 99% de aceptación de eso y es un problema que está resuelto. Bueno, ahora toca resolver el otro problema y hay que hacerlo con responsabilidad. En eso, obviamente, entonces Alberto, el presidente de la Nación, también le dio instrucciones para eso, para hacer el acuerdo con el fondo. Bueno, claramente el presidente mismo lo ha manifestado que nosotros buscamos primero, no olvidar lo que ocurrió en el pasado, porque hay cuestiones que no hay que repetirlas. Es por eso que nosotros enviamos un proyecto de ley al Congreso de la Nación, en el cual se incluye un artículo que establece que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación. Ese proyecto tiene media sanción del Senado y mañana será tratado por la Cámara de Diputados. Y esa es la visión sobre la cual buscamos avanzar. El acuerdo, la negociación con el fondo, ¿está avanzado? O sea, porque también se dice que mucha gente del gobierno, intramuros, dice, no, el acuerdo está casi cerrado. ¿Es cierto eso? Bueno, no, hay que ir, como digo, a paso firme, pero construyendo los consensos a todo nivel, dentro del país, a nivel internacional, de una forma similar a como hicimos con la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, para tener un acuerdo que funcione para la Argentina. Un acuerdo que tenga el respaldo del Congreso de la Nación y que esté basado en premisas
bien distintas de aquellas en las cuales se basó el acuerdo anterior, que recordemos dijeron haciendo una política fiscal contractiva, austeridad fiscal en la recesión, vamos a lograr restaurar la confianza, el país va a volver a acceder a los mercados de crédito a tasas sostenibles y todo andará bien. Sí. No pasó, se profundizó la recesión. Y al mismo tiempo se dijo, con política monetaria contractiva, de golpe pasar a emitir cero, de golpe, Sí. va a resolverse el problema de la inflación. Tampoco pasó, por el contrario aumentó la inflación. Pero igual el gobierno se benefició con esa política, porque pudo emitir el año pasado y no generar un problema inflacionario. Aquí no hay, por el contrario, lo que ocurrió fue que se perjudicó brutalmente al país. Hay que pensar siempre en términos del país. Y además nosotros como gobierno enfrentamos una situación extremadamente compleja. Argentina no tenía crédito. Le tocó una pandemia a nuestro país cuando no había acceso al crédito. Otros países que no habían transitado una situación como aquella en la que nos dejó al país la conducción anterior, pudieron utilizar el crédito para financiar las políticas que eran necesarias en el contexto de la pandemia. Nosotros contamos con menos instrumentos, así todos llevamos a cabo una administración de la pandemia en la cual se protegió al trabajo, se protegió a la producción, se protegió a los sectores vulnerables. La caída del producto, de hecho, va a ser en el 2020 menor que aquella que se estimaba en septiembre y eso hoy nos deja unas condiciones. Va a estar cercana al 10% en lugar del 12,5% que en su momento se había pronosticado. Y eso nos da, hoy la economía, como digo, se viene recuperando. Igual eso es como cuando futbolísticamente, en vez de perder 6-0, perder 4-0, ¿no? Más o menos. En el contexto de una pandemia que es la crisis más grande que ha tenido el mundo en la historia del capitalismo moderno, donde toda la economía mundial cayó muy fuertemente. Al haber protegido al trabajo, protegido a la producción, protegido a los sectores que estaban en situación de alta vulnerabilidad, hoy enfrentamos condiciones distintas para establecer un camino de recuperación económica que se pueda sostener. Ahora, ministro, el presupuesto, que es el eje de su política, lo está diciendo, establece que no hay ayuda especial por la pandemia, presumiendo que la pandemia, bueno, más o menos se va a ir resolviendo. No, eso es incorrecto. Cosa que, y bueno, pero los ATP, la ayuda del ANSES, eso está eliminado dentro del presupuesto. A ver, la inversión en inclusión social activa, ¿qué dice el presupuesto? Hay un aumento importante. Y eso tiene que ver con que la pandemia deja una situación de vulnerabilidad en una situación de vulnerabilidad a mucha gente. Me hablás de los ATP. Los ATP tuvieron que ver con la parte más dura, no solo de la pandemia, sino de las restricciones de circulación, donde la gente no podía ir a trabajar, donde las empresas, muchas no podían producir. Eso cambió. Hoy la actividad económica está creciendo y muchas empresas, la gran mayoría, enfrentan una situación distinta que lo que fue la situación de abril del 2020. Pero al mismo tiempo seguimos protegiendo a las empresas que están en situación crítica mediante otros instrumentos. Se hace mediante el programa REPRO y el presupuesto asigna recursos para lidiar con... Pero digamos, el año pasado un volumen muy importante de ayuda. Si la pandemia continúa, si hay problemas, si hay rebote, ¿va a aparecer esa ayuda o usted piensa que no? Lo que ocurre es que esa ayuda de la que hablas, Marcelo, tuvo que ver con las restricciones de circulación de la fase 1 y no se vuelve a fase 1. Entonces hoy estamos en una situación completamente distinta. O sea, considera que no va a ser necesario porque no se va a ir a ese cierre casi total que tuvo la Argentina. No se está considerando volver a fase 1. ¿Cristina Fernández de Kirchner apoya la negociación con el fondo? ¿Apoya la política económica? Con la vicepresidenta se da un espacio en el cual se van construyendo síntesis para resolver los distintos problemas de la economía argentina. Durante el año 2020, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación fueron de la mano en aquello que consideramos que debe ser política de Estado para poner a Argentina en un pie de estabilidad, un pie de crecimiento. Y esa es la línea en la que el Frente de Todos trabaja. O sea, Martín, le pregunto porque ella misma, a través de esas cartas que ha dado, ha sido muy crítica en términos generales con el gobierno. No, a ver, esa carta que mencionás menciona cosas que todos decimos siempre, ¿sí? La carta, por ejemplo, que hace referencia a lo que fue el acuerdo stand-by, describe cuestiones que pasaron, que es que fue un acuerdo que dañó a la Argentina, no le hizo bien para nada. Esa es la situación que enfrenta el país y es la situación que nosotros buscamos resolver. Y si desde el cristinismo le plantean dentro del gobierno, en el Frente de Todos, bueno, es una coalición, dice, mira, el acuerdo con el fondo nos complica para la elección.
Lo que estás haciendo es plantear algo hipotético y, como te digo, en el Frente de Todos se discuten todos los temas con la profundidad. En el Frente de Todos se discuten todos los temas con una profundidad que ayuda a ir alcanzando síntesis sobre temas que son críticos para el desarrollo de la economía argentina. Por ejemplo, el tema tarifas. ¿Qué va a pasar? Porque se abrió bueno, hubo una convocatoria que se va a discutir, pero los aumentos van a estar vinculados a esa pauta de evaluación del 25 o de inflación del 30, o van a ser aumentos mucho más pequeños. Bien, tema tarifas. Sí. Primero, ¿qué pasó durante el gobierno anterior con las tarifas? ¿Qué fue lo que pasó? Aumentaron un montón y muchos análisis dicen perdió las elecciones por aumentar la tarifa, que es la forma en la cual la gente visualizó el ajuste, ¿no? Aumentos que fueron en el orden del 1000% y superiores, ¿ok? Y que no tenían un criterio de razonabilidad para buscar un balance entre los objetivos de que haya tarifas razonables para los hogares, para la competitividad y para dar incentivos a la inversión. De hecho, no observamos en nuestro país un aumento de la capacidad de infraestructura que haga que hoy el país sea más competitivo en temas de energía. Nosotros lo que buscamos es ir poniendo orden en la economía. Lo que no se puede es continuar aumentando los subsidios, el ratio de subsidios sobre producto de tarifas a niveles que impliquen emisión monetaria tal que presione sobre el tipo de cambio y desestabilice la economía, porque no hay nada más desestabilizante y más regresivo para la economía que la inestabilidad del tipo de cambio, que una brusca devaluación. Por lo tanto, lo que el presupuesto planteó es que el ratio de subsidios sobre tarifas se mantenga relativamente constante, en 1,7 del producto en lo que hace a energía. Y lo que se está haciendo es trabajar en un marco tarifario de transición que reemplace al marco tarifario del gobierno anterior. Eso de mantener constante el subsidio implicaría que más o menos las tarifas tienen que aumentar como aumenta la inflación, más o menos. Bueno, eso tiene que ver con varios factores, que es la rentabilidad de las empresas, pero sí claramente que tiene que haber una actualización de las tarifas. Los números se van a estar tratando en audiencias públicas, pero el marco tarifario va a ser un marco que busca tener balances entre los distintos objetivos al que debe apuntar un marco tarifario y que al mismo tiempo respeta la idea de un presupuesto que esté orientado a propiciar la recuperación económica e ir poniendo orden en las cuentas para que Argentina pueda transitar un sendero de estabilidad económica que perdure en el tiempo. Las retenciones, hoy el presidente dijo no va a haber aumento de retenciones. Sí, y perdóname que algo de las tarifas. Vos pensás, Marcelo, que si no se reemplazase el cuadro tarifario que dispuso el gobierno anterior, tendría que haber aumentos muy grandes de las tarifas. Y eso no lo vamos a hacer. Aumentos que serían superiores al 100%. Eso no sería razonable. Por eso va a haber un marco de transición. La idea es que digamos, precios, salarios, tarifas, dólares converjan a ese entorno entre el 25 y el 30%. La idea justamente sí, la idea es ir bajando la inflación de una forma gradual a una velocidad que sea consistente con aquella en la que necesitamos avanzar en resolver todos los otros desequilibrios de la economía. El presupuesto plantea justamente eso, buscar una inflación de alrededor del 29% y que haya una recuperación del poder adquisitivo del salario, que crezca el salario real. Esto, primero, que es un objetivo per se, es justo. Hay que ir recuperando el poder adquisitivo que perdió el salario durante los años del gobierno anterior. Y al mismo tiempo, el año pasado también. Que fue mucho menor, en un contexto de pandemia, que fue, ya verás los datos, del año entero, a lo que fue en los años anteriores. El año pasado también se cayó el salario. Estamos hablando de niveles de alrededor de entre el 2 y el 3% para el salario registrado, y obviamente que quisiéramos que crezca, que hubiese crecido y que además hubiese crecido la actividad, pero estábamos en una pandemia. En una pandemia lo que tenemos es una situación en donde mucha gente sufre y donde el Estado hace lo posible con los instrumentos que tiene para ir conteniendo aquellos problemas que son más graves. Desde el 2021 buscamos que el salario real crezca, que pase en el 2021, en el 2022 y el 2023. Y como te digo, esto no es solamente un objetivo, porque es justo, sino que es una condición necesaria para que la economía también transite un sendero de recuperación. ¿El fondo lo va a avalar eso? Bueno, con el fondo conducimos nosotros. Argentina es dueña de su propio programa. Como país nos debemos un programa plurianual
que sirva de base para generar previsibilidad, para ir poniendo orden en la economía, para tranquilizar la economía, como me gusta decir a mí. Martín, y mañana, digamos, de la reunión de hoy con los sindicalistas, mañana apuntan que acá haya un acuerdo político que avale esta idea de confluencia, no sé, en el 29%, no sé cuál es exactamente el porcentaje de confluencia. Una metodología de coordinación, tal que aquello que es factible desde la macroeconomía se convierta en algo, en una realidad, buscando alinear expectativas de precios, de los distintos precios de la economía con los objetivos que establece la ley de presupuesto, que incluye, como digo, ir reduciendo la inflación de forma gradual y una recuperación del salario real. Pero digamos, los sindicatos ya lo dijeron, y mirá, nosotros tenemos que recuperar, tenemos que estar, bueno, hoy el ministro de Trabajo dijo, van a estar por encima. Mañana los empresarios le van a decir, estamos con los precios atrasados, los costos aumentaron, no sé, cada rubro tendrá su aumento, el 20%, el 40%, y pude trasladar 5, 10%. O sea, va a ser muy difícil eso. No, eso es en alguna parte. También ha habido alimentos, por ejemplo, inflación del 36,1% durante el año 2020. Alimentos, creo que es una situación así, ¿no? Pero es distinto para cada caso. Hay que analizar cada caso con cuidado y distinguiendo las situaciones que se enfrentan en cada uno de los rubros, ¿sí? Esta es la realidad. Y lo que se busca lograr es justamente ir coordinando ese escenario en el cual la inflación se vaya reduciendo. ¿Usted considera que la corrida cambiaria, el desajuste cambiario que se produjo ahí entre septiembre y octubre, ya fue, ya terminó? ¿O puede haber rebotes? Bueno, ese es un tema que en su momento charlamos. No me creías que se iba a poder dar vuelta. No, pero yo fui de vacaciones a Mar del Plata. Cuando volví en la Ruta 2, paré en Chascomús. Me estaban cargando nafta y la persona despendida me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? En marzo, ¿sube el dólar? ¿Te ha traído a usted? Bueno, vamos a primero recordar lo que... Porque eso es lo que piensa la gente. En ese momento, la brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelo había alcanzado su pico máximo. Sí. Estaba alrededor del 130%. Muchos decían, va a haber una devaluación, lo recordarás. ¿Sí? Y nosotros decíamos, no vamos a devaluar, porque no hay nada que afecte más, que dañe más a la economía y a la gente que un salto brusco devaluatorio. Y tenemos los instrumentos para evitar esto. Lo que fuimos haciendo fue ir readaptando en función de cómo evolucionaban las restricciones de circulación y la pandemia, el uso de los instrumentos macroeconómicos. Dijimos que teníamos con qué. Y esa brecha bajó del 130% al 70%. Sí. Ahora decimos... Igual es un desastre el 70%. ¿Y con qué tiene que ver eso? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué pasó en el año 2015? A finales del 2015, principios del 2016 en nuestro país. Y devaluación. Pasó que el gobierno, que lideró Juntos por el Cambio, abrió de golpe la cuenta de capital del país y empezaron a entrar capitales a especular, a invertir, no a invertir en la economía real, no a poner fábricas, bicicleta financiera. A jugar la bicicleta financiera. Traía dólares, los cambiaba por pesos, compraba Levax. La culpa de este dólar, vamos a ir 4 años atrás. Esos capitales que entraron a jugar la bicicleta financiera, esos capitales, una parte de ellos se fueron cuando empezó la crisis, y eso fue lo que generó la corrida cambiaria, y una parte quedaron atrapados en el país, con los controles de capitales. Y esos son los que han estado presionando todo el tiempo, buscando salir, cambiarse de posiciones de pesos a dólares, como no lo pueden hacer por el mercado oficial, porque hay controles de capital, lo hacen por el mercado paralelo, por el contado con liquidación. Ese es un problema que la economía argentina enfrentó, que es producto de haber tenido un esquema de liberalización financiera con el resto del mundo que generó grandes vaivenes en el tipo de cambio y que en lugar de ayudar a la economía real, en lugar de ayudar al desarrollo productivo de Argentina, favoreció la especulación financiera y nos dejó este problema, que nosotros estamos resolviendo. Una parte se ha resuelto durante el 2020 y vamos a continuar resolviéndolo en los próximos años. O sea, eso quiere decir que, digamos, cimbronazo de dólar, ¿usted piensa que el gobierno lo va a poder controlar este año? Nosotros, te lo dije antes, tenemos un claro objetivo de política cambiaria, que es que el tipo de cambio tenga una depreciación nominal de alrededor del 24%.
reconociendo que una parte de la emisión va a presionar sobre el tipo Sí. de cambio, y por lo tanto, como no queremos perder reservas, dejamos que se deprecie una parte, pero esa es la política que está definida. Y esa política cambiaria es consistente con los objetivos de inflación. Martín, digamos, las encuestas, gran preocupación por el tema inflacionario, el tema económico, son los principales. ¿Qué le podrías decir a la gente? ¿Por qué tiene que confiar? ¿Por qué tiene que tener un poco más? Porque en general hay bastante desánimo. Sí. Bueno, primero, lo que le diría a la gente es, nosotros cada paso que damos es buscando cuidar a Argentina. Argentina no se la cuidó por años. De hecho, nosotros desde la oposición lo planteábamos desde diciembre del 2015. El esquema económico que se implementó entre el 2015 y el 2019 le hizo mucho daño a Argentina. Un país dañado fue golpeado por la pandemia. Hubo que adoptar un conjunto de medidas para poder lidiar de la mejor forma posible, con restricciones muy fuertes por el daño que se le había hecho a Argentina, y hoy estamos empezando el camino de la recuperación económica. Argentina tiene con qué transitar un camino que le haga bien a la gente. También como sociedad nos debemos un proceso de fortalecimiento del Estado-Nación. Ir alcanzando consensos, acuerdos, el sector público y el sector privado trabajando de la mano. Abandonar cualquier esquema. Pero el gobierno es bastante confrontativo, ¿no? Es difícil Si hay hacer alguien acuerdo que con el gobierno. si hay alguien que quiere romper con la lógica de las divisiones, de las grietas y de las polarizaciones, es el presidente, es Alberto Fernández. Necesitamos un país en paz. ¿Y Cristina? Cristina trabaja, como digo, dentro del Frente de Todos, jugando un rol absolutamente clave en poder ir avanzando en resolver los distintos problemas de la economía argentina. Ministro, gracias. Gracias Gracias. por... No, dijo que ¿por qué lo llamó Alberto Fernández a último momento? ¿Cómo que no? A trabajar sobre los varios temas que nos ocupan Está estos bien, días. está bien. ¿Mañana lo van a retar a los empresarios? Aquí nadie reta a nadie, aquí se trabaja, como digo, de una forma Porque dicen constructiva. que el gobierno quiere buscar chivos expiatorios por si no resuelve el problema de la inflación. O culpar al campo, culpar a los empresarios. Bueno, te lo respondía recién. Lo que a Argentina se debe es un proceso de ir construyendo condiciones de estabilidad sobre la base de que esto debe ser una tarea colectiva. E ir trabajando de forma constructiva, sector público, sector privado, todos los sectores de la economía argentina y de la Bien. sociedad argentina. Bien.